Hoy día el título es Cristo y la ley en el Sermón del Monte. Cristo y la ley en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es maravilloso. Tiene sus tres partes importantes y hoy día vamos a estudiar la tercera parte de este Sermón del Monte. Pero es maravilloso porque ahí Cristo nos muestra qué es y cómo debe ser la vida cristiana. Y la tercera parte habla exclusivamente acerca de nuestra relación con la ley. Vamos a ver Mateo 5, 17 y 18, el versículo de memoria. Mateo 5, 17 y 18. Miren lo que dice el versículo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Enfático. Cristo aquí tiene palabras claras, sin ocultar nada. Y Él dice, y habla de algo especial. Y la cosa especial es la ley o los profetas. ¿Qué eran la lei e os profetas? Aí está falando de la lei eram os livros de Moisés, eram os 5 livros de Moisés, e os livros dos profetas, como o irmão acaba de dizer, era toda a Bíblia que existia. Toda a Bíblia que existia. Está falando de toda a Bíblia que existia. La lei e os profetas. Resulta que en el tiempo de Jesucristo, toda la Biblia conocida hasta ese entonces era denominada como la ley, los profetas y también los salmos. Eso en la literatura judía. En la Biblia solamente hay un pasaje en la que se encuentra esta denominación, la ley, los profetas y los salmos. Pero generalmente miren cómo utilizan la ley y los profetas. Hechos 13:15. Y después de la lectura de ¿qué? De la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. La Biblia o las escrituras de ese entonces eran conocidas como la ley y los profetas. Era el libro o era la Biblia conocida en ese entonces. Y miren lo que dice este otro versículo. La ley y los profetas, ¿qué pasa? Eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, la Biblia conocida en ese entonces era conocida en el Nuevo Testamento como la ley y los profetas. Otro versículo interesante es Hechos 24:14. Ya un buen tiempo después que Jesús había ascendido hacia los cielos. Y miren lo que dice. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Qué cosa? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas, ¿qué pasa? Están escritos. Todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Eso es importante. Entonces, la ley y los profetas en el tiempo de Jesucristo era toda la Biblia conocida hasta ese entonces. Entonces, lo importante de esto, pero va más allá. ¿Qué pasa con la ley y los profetas, según las palabras de Jesucristo? ¿Qué pasó con él, según el versículo de memoria? ¿Qué quiso hacer con eso Jesucristo? Mi hermano. El término abrogar quiere decir terminar, acabar, destruir. Jesús está afirmando aquí que él no venía a hacer eso. Venía a completar, a hacer. Tampoco, como dice el hermano Cheo, venía a contradecir a los profetas, sino a realzar a los profetas. No venía en su contra en ningún momento. Por eso es claro cuando dice: no he venido para abrogar, para terminar con ellos, para destruirlos. No,
o invalidarlos. No, al contrario, yo vengo a cumplir, porque abajo dice venido para cumplir, o sea, para terminar, completar la obra o hacer esa obra que hace falta. Ok, y eso es importante. Miren lo que dice el versículo: no penséis que he venido para qué cosa, abrogar. Y luego dice, no he venido para abrogar, sino para qué, para cumplir. A veces tenemos problemita con estas palabras, abrogar y cumplir. ¿Cómo se traduce todo eso? Vamos a ver unas versiones diferentes. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy. Miren cómo traduce esta parte. No crean ustedes que yo he venido a ¿qué? Suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles ¿qué cosa? Fin, sino a darles ¿qué cosa? Pleno valor. Qué importante. Qué importante es esa situación con relación a los escritos de la Biblia de ese entonces. Miren esta otra versión que es la Nueva Versión Internacional. Si alguien lo tiene puede verlo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles ¿qué cosa? Cumplimiento. O sea, eso nos aclara un poco. Aquí nos dice, no he venido a suprimir, no he venido a anularles, no he venido a ponerles fin, no he venido a anularlos. O sea, se está volviendo un poco más claro con estas traducciones. Y esta última, traducción al lenguaje actual. No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas, ¿qué cosa? Ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero, ¿qué cosa? Esa es la idea de este versículo. He venido a darles su verdadero valor. He venido a darles su verdadero significado. He venido para mostrarles qué realmente significa vivir la vida cristiana según la Biblia. Ese era el significado de esa palabra. Algunos dicen, ha venido a abrogar y se acabó. Cristo ya ha cumplido. Muy lejos. ¿Por qué? Porque lo que ven en la parte blanca dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen ¿qué cosa? El cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Enfático y claro, que Cristo nos dice en primer lugar, no anuló la ley ni las escrituras. Esa es la primera conclusión de estos versículos. Hay otra conclusión importante de estos versículos, y es la siguiente. Cristo dio el verdadero valor a la ley y a las escrituras. Vine a darle su verdadero valor. Vine, sino a darle su pleno valor, su significado verdadero, y no las interpretaciones que había en ese tiempo. Ahora vamos a ver por qué eso es importante. ¿Por qué? Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y miren lo que dice aquí, y enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¡Wow! Es como que si Jesucristo estuviera viendo nuestro tiempo. Es como que Jesucristo estuviera viendo y diciendo, miren, en el futuro va a haber algunos que les diga que la ley ha sido, ¿qué cosa? Anulada. El trabajo más fuerte del enemigo es cambiar la ley en tu mente. Y pensamos, ¿por qué hay ley? Si no hubiera ley, ¿cómo supiéramos nosotros cómo comportarnos? Ajá. Entonces el ser humano necesita ser guiado. Okay. Si no, sale como
como borrego por todas partes. Necesitamos Bueno, algo que nos diga qué hacer. Outro ponto. Este verso é key para a igreja, porque a igreja evangélica em geral usa este verso para dizer que não precisa mais se preocupar com a lei, que o sábado não existe mais, porque Deus já cumpriu toda a lei. Então não há razão para ser. Mas se você continua lendo, não é isso que está dizendo na Bíblia. Está muito claro o texto. Está muy clarísimo. Y aquí dice todavía, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Quién? El que enseña a los hombres que estos mandamientos están, ¿qué cosa? Anulados, que no son importantes. Por el contrario, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Qué importante es esto. Entonces, pero la pregunta surge, ¿cómo Cristo le dio un verdadero significado a la ley? ¿Cómo fue eso que le voy a dar? Observando a lei. Observando la ley, dice. Observando. ¿Qué otra cosa? Dando un ejemplo de cómo vivir. Dando un ejemplo de cómo vivir. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo Él dio un verdadero valor, un verdadero significado? ¿Qué es lo que Él dijo en ese entonces? ¿Qué es lo que dijo? Vamos a ver algo especial. Hay 6 antítesis que Jesús habló en ese sermón del monte, hablando de la ley y los profetas. La primera, miren lo que dice. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahora comienza él a decir, miren, así es como se debe hacer con la ley. Y dice no solamente esto, sino 6 cosas importantes. La segunda, Mateo 5:27, oísteis que fue dicho. La tercera, Mateo 5, 31 y 32, también fue dicho. La cuarta, Mateo 5, 33 y 34, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. La quinta, 5, 38 y 39, oísteis que fue dicho. Y la última, Mateo 5, 43 y 44, oísteis que fue dicho. O sea, Él les dice, miren, han escuchado algunas cosas de la Biblia. Han escuchado. Estas 2 primeras, no matarás y no codiciarás, tienen que ver exclusivamente con la ley de Dios. Están en el corazón de la ley de Dios. Están ahí en la ley de Dios. Estas 2 son lo que nosotros podríamos llamar las leyes civiles que Moisés dio a su pueblo. Y estas otras 2 no están en la Biblia así escritas, sino son un poco como interpretaciones teológicas de lo que ha escrito Moisés y dice la ley de Dios. Entonces estas 2 son de esa calidad, podemos decir teológicas o filosóficas. Porque no están, pero han sacado una deducción. Si Dios ha dicho esto, entonces esto tendríamos que hacer. Una especie de interpretación. Entonces, esas son las antítesis. Y miren cuáles eran. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso dijo Moisés. No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Ojo por ojo y diente por diente. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Estas 2, como ya hemos dicho, tienen interpretación. Entonces, Él viene y les dice, le va a dar un valor especial, el valor que estas leyes tienen en la vida. Y para saber este valor de cada uno de nosotros, sería bueno que estudiemos la Biblia, el Sermón del Monte con detenimiento y el deseado de todas las gentes o el discurso maestro para ver cada una de estas cosas con detalle.
Ahora vamos a ver solamente dos de estas antítesis por el tiempo. Pero lo importante de todo esto es que Dios viene y le da un nuevo significado. Al primero, vamos a estudiar de esto: no matarás. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Estaba o no estaba en la ley? El corazón. Éxodo 20:13. No matarás. Y esta parte, y cualquiera que matare será culpable de juicio, está en Éxodo 21:12. El que hiriere a alguno haciendo así morir, ¿qué pasará? Él morirá. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a ver que él morirá es un homicidio premeditado. Porque si alguien hacía homicidio por accidente, había ¿qué cosa? Había los lugares de refugio donde él podía ir y refugiarse hasta que venga el juicio, y si era culpable, salía inocente; si no era culpable, moría. Pero aquí estamos con esa situación. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Cómo Jesucristo dio un nuevo significado a este mandamiento? Miren lo que dice el versículo 22, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje ¿con quién? Contra su hermano. Cualquiera que diga necio a su hermano, o cualquiera que le diga ¿qué cosa? Fatuo a su hermano, ¿qué va a pasar? Será culpable de juicio. Lo mismo, será culpable de juicio. Será culpable ante el concilio, quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. Entonces, no matarás. ¿Qué tiene que ver no matarás con esto? ¿Qué tiene que ver con estas acciones, con estos sentimientos? Se enoje, le diga necio, le diga fatuo. ¿Qué tiene que ver no matarás? ¿Hay alguna relación? ¿Hay alguna cosa? Yo pienso que, aparte de que Jesucristo establece la parte que los abogados dicen, la parte literal de lo que la ley dice, él va a la parte espiritual de lo que la ley es. Y la relación es muy precisa, porque se trata de matar a un individuo su reputación, de matarle su estima propia. Estás aniquilando emocionalmente a un individuo. Solo estás matando emocionalmente, le estás haciendo daño. Y eso afecta la parte física del individuo. Oh, interesante la interpretación, y aparentemente esa es la idea. Pero ¿qué más? ¿Qué más implica eso? ¿Tiene que ver con el homicidio? ¿Tiene que ver? Claro. Y mi hermano lo dijo, hay esa relación porque lo estás matando de una forma emocional. Correcto, sí. Diríamos que la ley se refiere, no matarás, se queda en el área física. Jesús está yendo más hacia allá, más profunda su aplicación. Está hiriendo al área emocional, como decía, al área psicológica. Está destruyendo. Y esta es una muerte, diríamos, más fuerte, porque es una muerte paulatina. Tal vez la muerte física, la que sancionaba la ley, puede ser una muerte inmediata, puñaladas, disparo de bala, pero eso es rápido. La muerte emocional es mucho más tardada, más lenta, más martirio, más sufrimiento. Hay algo más grande detrás de todo eso. Es que el individuo que toma la decisión de matar a otro, no solo que está atentando a matar a alguien, sino que está matando lo más importante de lo que es la ley, la relación interactual que el individuo tiene que tener en la tierra. Él está aniquilando lo que Jesús exactamente quiere decir. Tú te tienes que llevar bien con tu prójimo. Wow. O sea, si tú tomas la decisión de matar a un individuo hace rato, eso se llama, como le llaman en la ley, homicidio premeditado y todo lo aquello. So que cuando tú ofendes a alguien, cuando tú le dices a alguien tú eres poca cosa, tú eres una basura, es un proceso que eventualmente puede llevarte explícitamente a ejecutar lo último, que es matarlo físicamente. Wow.
Igual que Podemos decir eso. igual, dice bien clarito con el adulterio, Ajá. pueden adulterar en su mente. Wow, qué importante es esa situación. Qué es importante esa situación. Y miren lo que dice este versículo, 1 Juan 3:15. Lo que dice, todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué cosa? Claro, lo que dijo mi hermano, los comentarios que hemos escuchado. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Wow. O sea que cuando nosotros en nuestro corazón llevamos este Sentimiento. odio, ese sentimiento de contra nuestros hermanos, contra algún... Es serio. Tenemos que pensar. Tenemos que pensar cómo esto está afectando mi vida cristiana. Porque dice, no tiene vida eterna permanente en Él. Está afectando mi vida cristiana. Algo está afectando. Right. Algo está afectando. Y esto es importante. Y esto tiene que ver mucho con una palabra corta, pero importante. Y esa palabra está en el versículo 14, Juan 3:14. Miren lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? Vamos. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en qué? Hermanos, só um comentário sobre a lei. Deus é muito sábio. Quando estabeleceu a lei, sua lei é baseada em amor. E ele queria que nossa relação fosse uma relação perfeita entre todos, a família, a sociedade. Hoje, quando você vem a esse país e você adquire sua cidadania, você promete que vai cumprir as leis desse país, de manter esse país organizado. Mira, quando alguém, um membro de igreja, um pastor, predica que a lei não precisa ser cumprida, é um crime grandioso. Porque vimos agora um ninho na escola que saiu herindo 22 colegas. Ele não conhece, não se pode matar, mas eles não sabem, porque essa lei, a igreja evangélica que deveria estar predicando essa lei de amor, está dizendo que não existe mais. Então se estabelece o caos. E esse é o trabalho do diabo. Nós outros temos que levantar a lei, porque esta é a única maneira de fazermos a vontade de Deus e para que haja amor nesse mundo. Não há outra maneira. Amén, amén. Y mis hermanos, vemos la importancia de esto, el amor. Todo esto de que Jesucristo vino y dijo acerca de la nueva, ¿qué cosa? El darle el verdadero valor tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el amor porque Él mismo dijo esa situación. Y miren lo que todavía dice el versículo Lucas 6:45. Porque si aquí hay amor, ¿qué va a haber? Va a haber resultados. Y miren lo que dice aquí. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué cosa? Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué cosa? Si aquí en este corazón hay amor, ¿qué va a pasar con mis hermanos? Voy a evitar esto. Voy a evitar desprecio, voy a evitar palabras malas, voy a evitar acusaciones, voy a evitar todas esas cosas porque mi corazón es bueno. Está lleno del amor de Dios. Pero si mi corazón es malo, ¿qué va a pasar? Esto es fácil. Eso es lo que brota. Eso es lo que brota. Eso es lo que brota. Y este versículo, 1 Juan 3:16, miren lo que dice. En esto hemos conocido ¿qué cosa? El amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, no importa qué suceda. No importa qué suceda. Nosotros, ¿qué cosa tenemos que poner? ¿Qué cosa? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero Dios es sabio. Jesucristo es sabio. Ok, podemos decir, ya, mis hermanos de la iglesia. Mis hermanos de la familia. ¿Y qué pasa con los que están afuera? Jesucristo
yo pienso en la parábola del hombre rico, Ajá. el joven rico. Quiso ejemplificar exactamente lo que era la ley y lo que es el verdadero significado de la ley. Porque él le dice, ¿qué necesito para salvarme? Y yo, ¿no has escuchado lo que la ley dice? Y él dijo, ¿pero qué? Si eso yo todo lo he hecho. ¿Cuál es el problema? Pero dijo, no, mira, lo que realmente tú tienes que hacer es que anda a vender todo lo que tienes y ayuda a los pobres. Entonces dijo, no, eso sí que no. Forget it. No puedo hacerlo porque amo más, ¿qué cosa? Amo más estas posesiones. Importante, pero la pregunta era, ¿es nomás a nuestros hermanos? ¿Qué pasa con si hay personas que no son nuestros hermanos que nos hacen problemas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué vamos a hacer? Y ya dijimos, Dios es sabio y Dios las sabe todas. Y en su Biblia, en su Sagrada Biblia, Él lo pone todo. En la sexta antítesis, miren lo que Él mismo habló. Mateo 5, 43, 43. Oísteis que fue dicho, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Recuerden que estos son las interpretaciones teológicas. La primera parte estaba bien, pero la segunda era, ok, si vamos a amar a nuestro prójimo, entonces a los demás, ¿qué hay que hacer? Aborrecer. Interpretaciones. Pero yo os digo, amad a quienes, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Wow! ¿Cómo hayan escuchado en ese momento los fariseos, los publicanos, los que estaban ahí con Jesucristo? Un comentario dice que ellos estaban a punto de... Un golpe. Ya, ¿cómo es posible que vamos a hacer esto? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Es posible esto? ¿Es posible esta situación? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Podemos hacer eso? La anterior semana alguien dijo difícil. Muy, muy difícil. ¿Y cómo sigue? Miren lo que sigue Jesucristo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Eso es como decir que usted vive en Venezuela y usted ora por el presidente venezolano. Usted siente que el país va de mal en peor, pero Señor, protege al presidente de Venezuela. Ajá. ¿Usted qué quiere? Que lo saquen. Tenemos que orar. Ahí está. Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sí, mi hermano, hay algo bien interesante, y es que lo que Él más quiere de nosotros, dice, y escribiré mi ley en sus corazones. La ley de Dios es el reflejo de su carácter. Ahí está. Su carácter es ¿qué? Amor, amor. Y Él llevó la ley a un stage, a un estado mucho más alto de lo que ellos lo tenían en ese momento. Ellos habían hecho de la ley una cantidad de códigos pesados para el pueblo, para seguir. Y solamente eres salvo por tus obras, por lo que haces, porque si logras hacer esto, eres ser salvo, no como los otros. Y Jesús le dice, no. Si esto hacen ellos que no conocen y no me conocen a mí, entonces ¿cuánto más ustedes? La ley de Dios es amor, y lo que Él quiere es que el amor de Él en nuestros corazones nos lleve a hacer todo esto. Amad a nuestros enemigos, bendid a los que os maldicen. Por eso me fascina esa cosita que tienen los americanos que dicen, what will Jesus do? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? En cada situación que tú haces, ¿qué haría Él? Ponte en su lugar. Ponte en su lugar. Qué importante es eso. Y hermanos, al comienzo de esta parte, Jesús decía, si vuestra justicia no fuera mayor que de los fariseos, no van a entrar ¿dónde? ¡Wow! Y miren lo que dijo al final, Mateo 5:48. Sed pues vosotros de qué calidad, como vuestro Padre que está en los cielos es qué cosa. ¡Wow! Ahí tenemos un problema.
Aquí tenemos un problema. Aquí hay dos categorías de perfección. Nuestra perfección y la perfección ¿de quién? De Dios. ¿Cómo combinar? Es que son diferentes. Miren cuán perfecto es Dios. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son, ¿qué cosa? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Así, de esa calidad, como roca perfecta. Todos los caminos rectitud. Dios de verdad sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ser así. Pero ¿cómo somos nosotros? Miren cómo nos describe Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como que suciedad y todas nuestras justicias como que... ¡Wow! Sed perfectos como vuestro Padre. Sed perfectos. ¿Podría este hombre ser perfecto como el Padre? Podremos ser perfectos. Teniendo estas características, podremos ser perfectos. ¿Cuál es la razón? Con la justicia de Cristo, dice mi hermano. Y miren lo que dice este versículo, Juan 17:23. Yo en ellos, Jesucristo dice, y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? Unidad. Wow. Solamente ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es el que nos une con nuestro Padre. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? Es la única forma. Unidos ¿a quién? A Cristo. Es la única forma para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué maravilla es esto, hermanos. ¿Podemos o no podemos? Amén. Con la ayuda de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es la clave. Jesucristo, yo en ellos y tú en mí. Así como yo he triunfado, yo quiero que ellos también triunfen. ¿Por qué? Porque yo estoy con ellos. Yo estaré con ellos todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ojalá, mis hermanos, que nos aferremos a Jesucristo, que nos aferremos todos los días a Jesucristo para que nosotros podamos cumplir la ley con ese significado que Él quiere. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén. Amén.